Buenas tardes a todos. Iniciamos nuestra tercera semana de la fase 3, siempre en la misma unidad número 6, que son reacciones químicas, y el contenido de esta semana es tipos de reacciones químicas. Por favor, les recuerdo que lea detenidamente y analice la guía para que la pueda resolver con facilidad, lo que es el apartado tareas de la semana. Las reacciones químicas nosotros las podemos organizar, y una de esas formas es, por ejemplo, la reacción de neutralización. Para neutralizar una reacción necesitamos tener un ácido y una base. Estos se combinan para poder neutralizarse. Y aquí dice, se denomina reacción de neutralización porque las propiedades de ambos compuestos químicos se neutralizan o minimizan cuando reaccionan entre sí y forman agua y una sal. Por ejemplo, nos está dando esta ecuación química que tenemos acá. Tenemos un ácido. Los ácidos siempre los vamos a identificar con un hidrógeno al inicio. Este caso se llama ácido clorhídrico en estado acuoso combinado. El grupo funcional OH, hidroxilo, es una base. Entonces esta base tiene el nombre de hidróxido de sodio. Aquí tenemos el ácido, aquí está la base. Ácido, y aquí vemos la base. Estas, al combinarse, me van a formar lo que es una sal y agua. Esta sal es el cloruro de sodio o nuestra sal común. Tipos de reacciones de acuerdo al producto formado. Las reacciones se pueden clasificar en distintas formas, y una de esas formas son las siguientes. Por ejemplo, la reacción de combinación, llamada síntesis o adición también. En esta reacción, dos o más sustancias se combinan para formar un producto. Veamos la fórmula. A más B me forma A por B. Veamos una ecuación química respecto a ese ejemplo. Aquí tenemos la reacción de combinación. Podemos observar que tenemos 2 moles de sodio más cloro. Veamos la fórmula. A más B forma A, B. Si se fijan, he escrito la misma fórmula. Aquí hay dos ecuaciones, pero yo voy a explicar solo la primera. Aquí está la misma fórmula, y es una forma fácil de que usted pueda identificar qué tipo de reacciones químicas están tratando. Aquí hemos formado 2 moles de cloruro de sodio. Veamos el ejemplo de reacción de descomposición. Estas reacciones dice que los reactivos son compuestos que a través de la acción del calor, electricidad u otro medio se descomponen en 2 o más compuestos o elementos químicos. Podemos ver la fórmula. A por B me produce A más B. Y aquí tenemos un ejemplo de una ecuación química. Tenemos al clorato de potasio, que está acá. Este se tiene que descomponer, entonces vamos a poner A, B. Acuérdense que el signo delta significa calor. Se descompone en A más B. Ahí está la fórmula. Así pueden realizar ustedes con el segundo ejemplo de ecuación química. Entonces, el producto que me queda es este, que se llama cloruro de potasio, y me queda oxígeno. Continuemos con el siguiente tipo de reacción química. Reacción de desplazamiento sencillo.
A este tipo de reacción química también se le nombra de simple sustitución, puesto que un elemento toma el lugar de otro en un compuesto. Y vemos la fórmula A más B por C. Y me va a formar A por C más B. Y podemos ver el ejemplo. Tenemos aquí hay dos ecuaciones químicas, pero yo trabajo con la primera. Vemos el zinc, vemos el ácido clorhídrico en forma acuosa, el zinc se encuentra en estado sólido. Estos serán los reactivos que se combinan y los productos. Tenemos lo que es el cloruro de zinc más hidrógeno. Veamos. A más, ay, perdón, casi no me gustan esas letritas, pero estoy trabajando con el teléfono. A más B, C, me produce A, C más B. Si se fijan, estoy escribiendo la parte de arriba de cada compuesto o elemento para que ustedes vayan viendo las letras de lo que es la fórmula, para que fácilmente vean qué tipo de reacción química es. Ahora veamos la reacción de doble desplazamiento. También se le denomina doble sustitución. Este tipo de reacciones intercambian la posición positiva y la negativa de dos compuestos iónicos. Y para que se lleve a cabo una de estas reacciones, por lo menos uno de los dos productos debe ser un precipitado o agua. Precipitado, acuérdense que queda en la parte inferior como unas partículas o materias en estado sólido. Entonces veamos la fórmula. A por B más C por D me resulta A por D más C por B. Vemos aquí dos ejemplos de ecuaciones químicas. Voy a trabajar siempre con el primero, que se llama yoduro de potasio en estado acuoso, que se combina con el nitrato de plomo. Acuérdense que se lee de izquierda a derecha, ¿verdad? Nitrato de plomo en estado acuoso, y lo que me da como resultado el producto nitrato de potasio más yoduro de plomo. Algo se trama, ¿verdad? La lengua con los nombres. Entonces veamos. Apliquemos la fórmula. A para potasio, B para yodo, más C para plomo, D para el nitrato. Reaccionan, este es D. Aquí vemos A D más C B. Ahí está la fórmula. Ahora aparecen los ejercicios de ponte a prueba. Recuerden que este no tiene ninguna ponderación, pero les va a ayudar a facilitar para que usted pueda desarrollar bien los ejercicios del apartado de tareas de la semana y de repaso para el examen de ciencia. Tenemos acá esta ecuación que es nitrato de plomo en estado acuoso, se combina con lo que es yoduro de potasio también en estado acuoso. Estos son los reactivos, los de la derecha son los productos, así que al reaccionar me producen lo que es yoduro de potasio, que esta flecha hacia abajo, acuérdense que sea precipitado, o sea que está en estado sólido, ¿verdad? Más
lo que es nitrato de potasio, siempre en estado acuoso. Esos son los productos. Entonces me dice la pregunta, la siguiente ecuación, ¿qué tipo de reacción química representa? Entonces, veamos. Acordémonos de las fórmulas, pueden tenerlas a la par. AB más CD. Me reacciona. Con solo ver esto, yo ya puedo saber que estamos hablando de una doble sustitución. ¿Por qué? Porque miren, AD, que me precipita, por cierto, más CB. Entonces la respuesta es doble desplazamiento. Continuemos. Veamos la siguiente. Dice, todas las reacciones químicas que se muestran a continuación son de desplazamiento sencillo o simple sustitución, excepto una. O sea que todas son iguales menos una. Veamos esta A más B. Sí, esta es sencilla con solo verla. Ya no la continúo. Veamos esta. A, B más C, D. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando que esta es de doble desplazamiento. Me está diciendo el ejercicio que todas son desplazamientos sencillos, o sea, estas otras tres menos una. Entonces, si esa ya me fijé que es doble sustitución, esta es la respuesta. A veces ya no es necesario terminar la ecuación porque a simple vista se puede ver, pero ustedes la pueden terminar para estar seguros y comprobar. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las ecuaciones químicas corresponde a una reacción de neutralización? Esto a simple vista usted tiene que determinar cuál es el ácido que se combina con la base. Por ejemplo, aquí es un gas, aquí es otro gas, vemos monóxido, 2 moles de monóxido de carbono, vemos oxígeno. Aquí vemos que hay metano en estado gaseoso y 2 moles de oxígeno, son gases. Veamos esta, aquí hay 2 moles de zinc más oxígeno. Entonces esta que la dejé de último a simple vista, miren, aquí vemos un ácido que se llama ácido sulfúrico más el grupo OH o oxidrilo, que es el hidróxido de litio. Aquí lo podemos ver. ¿Y qué es lo que me ha formado? Me formó un sulfato ácido de litio y agua. Esto es una sal y esto es un agua. Cabal cumple con lo que me está mencionando de cuál es una reacción de neutralización. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las ecuaciones químicas corresponde a una reacción de descomposición? Acuérdense que tenemos que utilizar siempre la fórmula. Veamos. A más B más C, D. Esa no es una fórmula, esta es de doble desplazamiento. Veamos la siguiente. Esto era cloruro de sodio acuoso, ¿verdad? Y este otro se llama nitrato de plata en forma acuosa. Veamos la siguiente, literal B. El literal B se conoce como clorato de potasio en estado sólido, que por medio del calor me va a producir lo que es cloruro de potasio y agua. Bueno, ahí con simple vista podemos ver que se ha descompuesto, ¿verdad? Sería, lo voy a escribir aquí abajo porque ya me fijé que no me alcanza. Sería A, B,
se descompone en A más B. Entonces la respuesta cabal sería esta, que el clorato de potasio se me descompuso y me formó lo que es el cloruro de potasio más oxígeno. El cloruro de potasio es en forma sólida y el oxígeno es en estado gaseoso. Ahora sí, vemos el apartado tareas de la semana, que a partir de acá es lo único que van a copiar en su cuaderno. Dice especifica el tipo de reacción química para cada ecuación química que se te presenta. Entonces usted va a dibujar el número 1, esta ecuación. Acuérdese, ayúdese de poner siempre la fórmula y así ya no puedo agregar más. Entonces va a hacer la fórmula y va a poner, esta ecuación química se denomina tal, esta se denomina, y así. Dice, observa la ecuación química, identifica el tipo de reacción química. Siempre tenemos, ¿verdad? Arriba A, B, más C, D, resultado, que ya no se los voy a hacer porque es parte de su tarea, y ustedes van a buscar, van a señalar cuál de estas es. Así van a continuar. El tercero dice, observa la ecuación química, identifica el tipo de reacción química. Entonces usted puede hacer A, B, C, D. Y ustedes se fijan aquí en estos dos átomos de hidrógeno, uno se va para allá, otro para acá. Aquí tenemos dos de cloro, uno para allá, otro para acá. Entonces, ¿cómo se llama esta reacción? Aquí la pueden señalar. Eso sería todo para esta semana. Por favor, tomen en cuenta las medidas que nos brinda el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Vean mañana la franja televisiva, por favor, a partir de la 1 de la tarde para 9º grado. Pórtense muy bien, que Dios me les bendiga.